Ok, buenas tardes. Qué bendición estar aquí con la oportunidad maravillosa de poder abrir la palabra de Dios con toda libertad. Gracias por Sandrita que puso su casa, y con mucho amor nos recibe, y los abuelos que se sienten felices porque venimos. Gracias, Señor, bendice esta casa, las personas que viven aquí, y bendice las puertas, las ventanas, todo lo que sucede aquí. Bendice los pensamientos, las acciones, los anhelos de esta familia, y permite que los abuelos vengan al conocimiento tuyo, que ellos reciban de parte tuya, Padre Santo, lo que dice Romanos 2:4, que por tu benignidad, tú no eres el que nos atraes al arrepentimiento. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, porque podemos continuar con los himnos. Ahora vamos a continuar con los del tipo masquil. Ahorita vemos de qué se tratan. Ya terminamos con los himnos llamados alabanza, perdón, petición de oración. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros, porque nosotros nada somos sin ti, solamente porque recibamos de allá arriba el la ayuda del Espíritu para que nos ayude a hablar correctamente, que no se diga nada en contra de tu voluntad, que no vaya a haber ningún estorbo ni tropiezo para los oyentes. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí este sábado para honrarte, para gozarnos, para deleitarnos en tu palabra. Bendícenos, bendice a todas las personas que forman parte de nuestro círculo de amor, y trae al arrepentimiento a todas las personas que tenemos en nuestra lista de intercesión. Te pedimos, Padre, que nada se oponga entre esta palabra y nosotros, para que sea de bendición y de mucha aplicación. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Gracias. Entonces, todo el mundo con el Salmo 5:4 abierto. Y vamos a compartir la pantalla. Tenemos que aquí, un momentito. Ok. Tenemos que aquí Tehilim, que significa salmo en hebreo, himno en griego y salmo en español, 54. Dice que es una plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Tipo de salmo es masquil. Fíjense bien lo que significa masquil. Dice tomar conciencia, adquirir discernimiento, vivir con decisiones inteligentes. Eso es lo que significa masquil. O sea que de aquí vamos a aprender algo que nos lo vamos a llevar bien metido en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué hacer cuando tengamos enemigos en contra de nosotros? Cuando haya potestades detrás de nosotros. Padre Todopoderoso, ayúdanos a ser masquil en cada una de las cosas que veamos aquí. El autor es David. Estamos a sábado 1 de febrero del 2025. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, y dice, es común que gente de nuestra propia familia nos traicione, ¿sí o no? Sí. Tenemos el ejemplo de Judas Iscariote. ¿Por qué se llamaba Iscariote Judas? Porque era de una ciudad que se llamaba Keriot, en Judea. O sea, era de la misma tribu que Yeshua. O sea, es que Judas, perdón, Judas Iscariote, porque era de Keriot. Era uno de los 12 discípulos de Yeshua Jesucristo, quien lo traicionó con un beso después de haber recibido de los fariseos 30 monedas de plata. ¿Se acuerdan muy bien? Bueno, en este salmo vamos a ver el ejemplo de David, que está siendo traicionado por los de su tribu, su misma tribu. Ok. Entonces, el Salmo 54 nos habla de otra traición, los cifeos. ¿Por qué se llaman cifeos? Porque vienen de Sif, del desierto de Sif. Eran habitantes de la ciudad de Sif,
en la región montañosa de Judá. O sea, es un lugar semidesértico. No se puede decir que es totalmente desértico porque sí hay una que otra hierbita por ahí, porque sí hay muchas cabras ahí arriba y sí, se dan también las uvas, ¿sí? Hay bastantes viñedos por allá. Así es que es un lugar semidesértico. Los cifeos eran israelitas y pertenecían a la misma tribu a la misma tribu que David, la tribu de Judá. Y vamos a ver lo que van a hacer estos cifeos. Ellos estuvieron dispuestos a entregar a David, ¿a quién? Al rey Saúl, que lo andaba persiguiendo, y el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Muy bien. Esto debe haberle dolido mucho a David que su misma tribu lo anduvieran delatando. Cifeos, ¿dónde está tu lealtad? O sea, ¿por qué creen ustedes que los cifeos 2 veces fueron ante el rey Saúl y le dijeron, Rey Saúl, que no sabes qué, quién está viviendo entre nosotros? Ajá, David, y nosotros te podemos decir exactamente dónde está, porque lo hemos visto, porque lo andaban nada más buscando a ver dónde estaba y le decían exactamente en qué cueva estaba. ¿Dónde está tu lealtad, Cifeos? ¿Por qué creen que ellos hacían esto ante el rey Saúl? ¿Qué recibían? ¿Qué creen ustedes que recibían? Platica. Platica. Recibían platica. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el mapa. Aquí está el mapa de Israel y tenemos aquí el río Jordán, el mar muerto, ¿ok? Y entonces ahora vamos a ver dónde queda Sif. Aquí está Sif, bien cerquita del mar muerto, pero todavía no tanto porque este David va a llegar hasta a la mera orillita. También acuérdense que estamos en el desierto de Maón. Y también acuérdense que la primera cueva donde llegó David era la cueva de Adulam. En esa cueva fue donde llegaron inicialmente 400 personas que quisieron unirse a él. Ellos eran sus padres, sus hermanos, sus familiares, pero también muchos otros que eran deudores, que estaban deprimidos y que no estaban de acuerdo con las leyes del rey Saúl. Entonces fueron y se metieron a la cueva de Adulam junto con David. Ok, muy bien. Entonces, ¿mande? Ahí es donde le cortó el pedazo No, ahí no. Ok, vamos a continuar. Dice, ¿por qué el rey Saúl cambió tanto su parecer respecto a David? ¿Se acuerdan cuánto lo alababa? ¿Se acuerdan cuánto lo buscaba para que le fuera a tocar el arpa? ¿Se acuerdan? Pues tenía muy buen eh, punto de parecer acerca de David. ¿Por qué el rey Saúl cambió tanto de parecer? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? Tenía celos. Sí, pero ahí todavía él no sabía que David iba a ser el sucesor, todavía no sabía. ¿Qué cantaba la gente? ¿Qué cantaba? 10,000 algunos, Sí. 10,000 al rey, 10,000 al Sí, otro. que- David que- empezó a hacer mejor como Sí, guerrero. exactamente, la gente gritaba y sobre todo las mujeres que se quedaron encantadas con David y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Entonces, ahí empezó la furia del rey David y estaba enojadísimo. Ahí empezó a metérsele, ¿quién? ¿Quién se le metió? El enemigo, el enemigo. Acuérdense, detrás de Saúl, ¿quién está? ¿Quién está? Las potestades que están al acecho. ¿Por qué decide perseguirlo para matarlo? ¿Ustedes se acuerdan por qué decide perseguirlo para matarlo? ¿Qué quería el rey Saúl en vez de que David fuera libre? ¿Qué quería? Por qué lo persigue para matarlo? Fue competencia, Sí. quitarlo del camino. Quitarlo del camino porque era la competencia, porque la gente lo prefería mucho, tenía mucho, pero mucha aceptación
ante todo Israel. Muy bien. Ok. ¿Alguien tiene el prendido? Pregúntale a Lina. ¿Lina? ¿Aló? Sí, Lina, el micrófono apagado, por favor. Ahí. ¿Ahí? No. ¿Ya? Apagado. No. No. ¿Ya? No, no está apagado. Me parece que dice que habla para él. A ver, ¿cómo está ahora? ¿Habla Lina? No, ok. Bueno, Yo no le escucho. ok, ya parece que está bien. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, si pueden apagar las cámaras. ¿Estaba el rey Saúl haciendo la voluntad de Dios? No, claro Para que nada. no. Acuérdense, ¿quién había ido a visitar ya al rey Saúl? ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta? El profeta Empieza con ese. Samuel. Samuel. El profeta Samuel ya había ido a visitarlo y le dijo, Saúl, tú no hiciste la voluntad de Dios. Te dije que mataras a todos los amalequitas. ¿Se acuerdan quiénes eran los amalequitas? Los que cuando iba todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, se vinieron contra los que venían atrás, los enfermos, los viejitos, los niños, las mujeres, y a ellos los atacaron. Entonces, eso dijo Dios que lo iba a juzgar. Bueno, estos amalequitas, Dios le dijo a Saúl, ve, acaba con ellos, con todos y con todos los animales. ¿Pero qué hizo? ¿Terminó con ellos? No. No, ¿con quién se quedó? Con el rey. Con el rey Agag, con el rey Agag y también con lo mejor de sus animalitos. Y le dijo, llegó Samuel y dijo, ¿y esos válidos de quién son? Es que traje los mejores de los animalitos para ofrecérselos en holocausto a Dios. Dijo Samuel, ¿y quién es ese señor que está ahí? Es el rey Agag, es que le perdone la vida. Pero Saúl, que no entiendes lo que te dijo Dios, ¿hasta cuándo vas a entender? Ha sido eliminado el día de hoy tu reinado. Estaba Saúl al estar persiguiendo a David, haciendo la voluntad de Dios. No, no. Exactamente lo contrario, a pesar de que fue advertido. Muy bien. Dice, el subtítulo, o sea, lo que viene aquí en el 54 arriba, dice, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal en Negiot, que es una forma musical, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿qué no está David escondido en nuestra tierra? ¿Eso qué significa? Que no sabes que David está escondido en nuestra tierra, ¿ok? El subtítulo nos dice que este salmo se refiere a cuando los cifeos vinieron y dijeron al rey Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Sin embargo, los cifeos traicionaron a David en dos ocasiones diferentes. Dos ocasiones diferentes, ellos fueron y le dieron el chisme al rey Saúl y le dijeron exactamente dónde estaba escondido David. Uno es en 1 de Samuel 23, 13 al 29 y otro es en el 26, 1. Entonces, es difícil asegurar a cuál traición se refiere en este salmo. No sabemos a cuál de las dos. Ok, pero ¿con qué fin lo hace Dios así? Bueno, ¿será que el Padre Todopoderoso quiere que contemplemos las dos posibilidades para que comprobemos cómo Dios nos ayuda en tiempos angustiosos? Porque las dos veces que los cifeos lo delataron a David dónde estaba escondido, fue una persecución tremenda, tremenda. Fue algo angustiante para David. Y ahorita vamos a ver cómo Dios lo ayudó. La primera vez que los cifeos le dieron el aviso al rey Saúl que David estaba en el desierto de Zif fue cuando Jonatán, el hijo del rey Saúl, lo visitó y ahí hicieron un pacto. Eso está en 1 Samuel 23, 14.
No lo vamos a leer todo porque no nos va a alcanzar la hora, por lo que tenemos que ver después. Pero acuérdense que se juntaron, se pusieron de acuerdo Jonatán y David, o sea, más bien Jonatán averiguó dónde estaba David y fue y lo vio. ¿Y qué le dijo Jonatán a David? ¿Qué acordaron en ese pacto? Mira, Confiarse a su familia que le exacto. pasaba. Ajá. David, si tú quedas vivo, te encargo que no permitas que mi familia desaparezca. No permitas que mi familia sea muerta. Ayúdalos. Y David dijo, ok, y si yo muero, tú, Jonatán, tendrás a mi familia también con vida. Y ese fue el pacto que hicieron. Y Jonatán le dijo, no te preocupes, David, tú vas a salir a salvo. Tú estás destinado para ser el siguiente rey por parte de la voluntad de Dios. No te preocupes, Él te va a ayudar. Él te va a sacar de esto. Le dio un ánimo tremendo y le dijo, pero ¿sabes qué? David, cuando estés en tu reino, permite que yo sea el que esté al lado tuyo. Sí, cómo no, pero vos, Jonatán, no sabía que iba a morir antes de que David subiera al reino, antes, y murió por parte de los filisteos, junto con su padre. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, muy bien. Ahora, aquí tenemos una fotito de, David dijo la de David y Jonatán, ¿sí? Que aquí tenemos Jonatán diciéndole, David, recuerda, tú saldrás libre de esta persecución. David, tú serás el siguiente rey. David, te encargo a mi familia. ¿Y lo cumplió David? Sí. Claro, ¿cuándo? Cuando Sí, cuando preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl vivo? Ya cuando él estaba sentado en el trono. Y alguien le dijo, sí, es un niño que está inválido. Es Mefiboset. Mefiboset. Y David dijo, tráigalo, tráigalo. Y le dijo, tú vas a sentarte a la mesa del rey todo el tiempo. Tú vas a recibir de regreso todo lo que se te fue quitado, porque todas las tierras que le pertenecían a Saúl se las devolvieron. Muy bien, ¿cumplió o no cumplió con lo prometido? Bien que cumplió. Muy bien, vamos a continuar. Todos estamos viendo puro contexto. Todavía no entramos en el Salmo, puro contexto para poder comprender qué está diciendo David en el Salmo. Ok. Después David se fue más profundo al desierto de Maón, cerquita de ahí, pero más profundo. Ahí Saúl dividió su ejército para capturar a David, cuando de repente llegó un mensajero diciendo que los filisteos estaban invadiendo Israel. O sea, estaban ya a punto de eh, cogerlos o eh, capturarlos. Gracias. Cuando de repente se presentó un mensajero que no se sabe ni de dónde salió, ni cómo llegó, porque si ustedes vieran cómo están esas montañas, lo difícil que está subir esas rocas, estar escalando, gracias. Entonces, fíjense bien, el rey Saúl decidió dejar de perseguir al rey en la roca de escape. ¿Qué es eso de la roca de escape? Ahorita vamos a ver por qué le pusieron así, para encargarse de los filisteos. ¿Por qué? Porque le dijeron, los filisteos están acabando con todo, están arrasando con todos los cultivos y con todas las gentes. Y dijo es el rey Saúl, no, 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 aquí le paramos. Entonces, David huyó a Egadi. Gadi es otro desierto cerquita de ahí, pero más pegadito al mar, ¿no? Ok, vamos a ver aquí en el mapa dónde está. Aquí tenemos la primera cueva donde llegó a Adulam. Aquí Keilah fue a unos que defendió contra los filisteos. Aquí tenemos el primer desierto donde llegó a Sif y ahora se va a ir a Engadi. ¿Se acuerdan que aquí está el Mar Muerto? ¿Se acuerdan dónde encontraron los rollos del Mar Muerto? Bueno, está ahí ya
pegadito, donde se fue este David. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué hace David en esta persecución? Se pone al tú por tú con se pone al tú por tú con Saúl. No. No. ¿Qué hace David? ¿Qué hace David? Si nosotros vemos el mapa, otra vez, ¿qué hace David? ¿Sí? Huye. Huye de aquí, huye de aquí, huye de aquí y se va. Ahorita vamos a encontrarlo hasta En Gadi. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos querrá decir el Padre Todopoderoso si tenemos una potestad que anda detrás de nosotros y que no nos deja? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos al tú por tú? Huir. Huir, huir, huir y pedirle al Padre que Él, con su espíritu, nos ayude a eliminar esas potestades demoníacas. Muy bien. Ahora, aquí vamos a tener la oportunidad de ver lo que estaba pasando. Miren, esta es la roca de escape. Aquí van todas las gentes de David, que ya para este entonces, ¿cuántas gentes tenía? Como 600. ¿Se acuerdan que primero tuvo 400 en la cueva de Adulam? Bueno, aquí ya eran como 600. Entonces, imagínense, eran gentes que no tenían armas, ni caballos, ni cosas con que protegerse, nada, nada. Tenían palos, piedras. Y miren, aquí viene el ejército de ¿quién? De Saúl, el ejército de Saúl. Y el ejército de Saúl viene bien armado. ¿Cuántas personas eran? 3,000. 3,000 de los mejores soldados escogió Saúl para esta búsqueda y contra 600 de David. Pero fíjense lo que hace el Padre Todopoderoso. ¡Qué va! ¡Qué va! ¿Por qué se llama la roca del escape? Porque vamos a ver que de repente salió una persona. Miren, ¿cómo le hizo para subir para escalar esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Y de repente lo paró al rey Saúl y le dijo, para, los filisteos han entrado a Israel y están acabando con todo. Y Saúl, ¿qué dijo? Tengo que ir a ayudar a mi gente de Israel. Patitas, paquete tengo. Imagínense para bajar desde aquellas precipicios de donde estaban. Imagínense para acarrear 3,000 soldados. Y David dijo, ay, qué roca de escape. Ay, qué milagro del Padre Todopoderoso. Qué milagro. Esta fue una forma muy, pero muy obvia que el Padre ahí metió su mano. ¿Verdad que sí? Ok. Bueno, aquí tenemos a los cifitas. Mírenlos. Mírenlos. Ahí, miren a este. O sea, eran del desierto de Sif. Pero fíjense que el desierto no está tan seco. Hay sus arbolitos y hay sus matitas para que puedan comer los borreguitos y las cabras, pero ahí está nomás vigilando a ver hacia dónde va David, dónde se esconde, ¿con qué fin? Para irle a decir al rey Saúl, rey Saúl, ¿qué no sabes que David está escondido en nuestro territorio? Y Saúl, ¿pero cómo? Díganme, ¿en dónde? ¿En qué parte? Y entonces el rey Saúl inmediatamente, ¿qué hizo? Se fue al desierto de Sif. Miren el desierto de Sif. Esto se los puse para que vean que es pura montaña, para arriba y para abajo. ¿Cómo habrán acabado de cansados? ¿Ok? Muy bien, para subir todo esto y llegar exactamente a la cueva donde estaba este David y su gente. Vamos a continuar. Dice, la segunda vez que los cifeos le informaron al rey Saúl que David estaba en Sif, está en primera de Samuel 26.
el rey Saúl estaba acampando con sus 3,000 soldados en el collado de Aquila. Dios por eso se lo subrayé, a todo el ejército, a los 3,000, les produjo ¿qué? Un profundo sueño, lo cual le permitió a David entrar en la tienda de campaña de Saúl para tomar ¿qué? Su lanza y la jarra de agua. De nuevo David no quiso matarlo por ser el ungido de Dios. ¿Se acuerdan que en otro salmo ya vimos que David cortó un pedazo de la capa y le dijo cuando salió de ahí, Saúl, mira lo que tengo en tu mano, te pude haber matado, pero no lo hice porque eres el ungido de Dios. ¿Qué hace David? ¿Qué hace? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión entró hasta el campamento, al ladito de donde estaba el rey Saúl, cogió la lanza y la jarrita de agua. Definitivamente esta fue una intervención divina. ¿Por qué? Aquí lo vamos a leer en la Biblia, que Dios fue el que les puso a los 3,000 hombres un sueño profundo que ni una planadora los hubiera despertado. Ni una planadora. Bueno, aquí tenemos otra vez a los sifitas que están, ¿qué? Nomás viendo, vigilando a dónde está David. Y aquí tenemos a los sifitas que van y le dan el chisme a Saúl, ¿dónde está David? Y ahora, fíjense bien lo que pasa. David entra hasta el campamento. Todos están bien dormidos, fíjense bien. Y David agarra la lanza. Pero antes de agarrar la lanza, su compañero le dice, esta es tu oportunidad, David. Dame la oportunidad. Yo, mira, con una sola de esas le doy en la cabeza y lo mato. Ni siquiera necesito dos, le dijo, con una. Lo tenían ahí a flor de piel. Bien dormidos, bien súbitos. Y entonces dijo David, no, claro que no. Es el ungido del Padre. Y yo no lo voy a matar. Si quiere Dios, que lo mate. Por una guerra, por una enfermedad, por muerte natural. Pero yo no lo voy a matar. ¿Por qué? Es el ungido de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? En las decisiones que toman. Estaban comiendo el otro día. Exactamente. Y aquí tenemos el ejército de 3,000 hombres a caballo y con lanzas y escudos y cascos y todo, y el rey Saúl. Bueno, en el Salmo 54, a pesar de que David fue traicionado 2 veces por los de su propia tribu, ¿cómo se llamaba la tribu? Sifitas, Sifeos. Acuérdense que allá se les dice eos a todos, porque son los hebeos, los cananeos, los ¿qué? Los hebeos, sí, todos terminaban con eos. Bueno, aún así, su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Y en Proverbios 18:24, ¿qué dice Proverbios 18:24 acerca de un amigo? ¿Cómo debe de ser un amigo? Vamos a Proverbios 18:24. Dice que un amigo, ¿cómo debe de ser un amigo? ¿Cómo considera David al Dios Padre Todopoderoso, Adonai, a nuestro Padre Eterno? Dice, Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amigo es más unido que un hermano. O sea, ¿cómo consideraba David al Padre Todopoderoso? Como su verdadero hermano, su padre. David tiene confianza que Yahweh o Adonai lo librará de esta situación difícil. Muy bien. Él tiene perfecta confianza y ahorita lo vamos a empezar en el Salmo, que todavía no hemos empezado el Salmo. Todo esto es contexto de qué estaba sucediendo.
En gratitud ofrece de antemano una ofrenda de amor hacia él. Aquí en el Salmo lo vamos a leer, que dice, mira, yo te ofrezco un animalito, le ofreció una ofrenda de amor, pero no es por pecado ni nada, simplemente como agradecimiento, es una ofrenda de paz. ¿Y por qué? Porque él de antemano ya sabe que el Padre Todopoderoso, el eterno Dios, él lo va a salvar. Ahora sí, Salmo 5:4, versículo 1. Dice, fíjense lo que dice David. Oh Dios, sálvame por tu nombre. ¿Qué significa eso? Sálvame por tu nombre. Y con tu poder defiéndeme. ¿Qué es eso? Primero le dice que lo salve y luego que lo defienda. Vamos a ver qué significa eso. En la primera petición, David pide, oh Dios, sálvame por tu nombre. Y se los puse con todas mayúsculas. Porque ¿qué significa cuando le pedimos a él algo por su nombre? Que tiene poder, muy bien. Y el nombre generalmente significa la fama. ¿Cuál es la fama que tiene el Dios al que está orando David? ¿Cuál es la fama? O sea, ¿por qué es reconocido? ¿Cuál es su poder? ¿Cuántas maravillas ha hecho? El poder, ¿mande? Su fidelidad, el poder que tiene para hacer milagros, el poder que tiene para hacer intervenciones, pero súper que te quedas con la boca abierta. ¿Qué es el nombre? El nombre es qué fama. Por eso entonces David le está diciendo, oh Dios, sálvame por tu fama, porque yo sé quién eres, porque yo sé de que eres capaz, porque yo sé lo que tú vas a hacer conmigo. Sálvame por tu nombre. David sabía muy bien que no debía buscar su salvación por sus propias fuerzas, sino que debía confiar en Adonai por su carácter con mayúscula, por sus atributos ya revelados. ¿Cuáles atributos ya revelados hasta en este entonces? Bueno, tenemos los milagros tan tremendos que hubo ahí en Egipto con las plagas y el pasar por el Mar Rojo y todo lo que pasó en el desierto, porque todo esto sucedió antes que llegara David. Bueno, entonces David está orando a Dios que lo salve. ¿Por qué? Por su nombre. Por su nombre, porque él ya fama. sabe de lo que él es capaz. Por su fama. Tú tienes fama. Y en nombre de tu fama, yo te pido que me salves. ¿Que me salves de qué? De mis enemigos. Acuérdense, que necesariamente nuestros enemigos son personas persiguiéndonos. No. Generalmente son potestades malignas que están detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos. Por eso andan detrás de nosotros, porque obedecemos sus mandamientos. Ahora, ¿qué le pide en la segunda oportunidad David? En el versículo 1b dice, y con tu poder defiéndeme. ¿Qué es eso? Defiéndeme. Defiéndeme es hazles entender quién soy yo y cuáles son mis intenciones, porque el rey Saúl estaba totalmente negado. La gente le decía, ay Saúl, es que lo que quiere es quitarte el reino. Ay Saúl, lo que quiere es que te mueras. Ay Saúl, lo que quiere es que destrozar tu familia. Eso le metían en la cabeza. Defiéndeme, dice el rey David, defiéndeme, por favor. Pues el rey Saúl ya ha determinado que David era una amenaza para su reino. Saúl quería que sus hijos continuaran con el reino. ¿Era correcto eso? Era lo que ya había decidido Dios. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Samuel? Tu reino ha sido quitado, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no obedeció que destruyera totalmente a Amalek. Esto va totalmente en contra de la voluntad de Dios. El profeta Samuel ya se lo había advertido en 1 Samuel 15, porque él conservó al rey Agag. ¿Qué les parece? Y por haber conservado al rey Agag, de ahí vino un lineaje que fue muy mal, pero ahorita no lo vamos a ver. ¿Por qué luchar contra él? ¿Por qué no seguir su voluntad? ¿Por qué andar haciendo cosas que a él no están dentro de sus planes? ¿Verdad? De la verdad. Ujú. Fíjense, hagamos conciencia. ¿Qué es eso de conciencia? Masquil. Por eso este salmo es de la categoría de masquil. ¿Qué significa? Hagamos conciencia. Hagamos conciencia de esto. Masquil significa hagamos conciencia. O sea, tomemos decisiones inteligentes. O sea, busquemos cosas con discernimiento celestial. ¿Qué está pasando aquí? El rey Saúl dice, no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Y como no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿qué hace? Empieza a perseguir a David hasta matarlo. En cambio, David pide consejo a Dios todo el tiempo. Oye, Dios, ¿debo de ir en contra de los que están en contra de mí? Ve. Oye, Dios, ¿debo de aniquilarlos? Aniquílalos. Oye, Dios, para todo pide consejo, para todo pide su opinión, su consejo. Nunca actúa de acuerdo a su voluntad. Esta es la diferencia entre el rey Saúl y David. Hagamos conciencia más y tomemos decisiones inteligentes. Esa es la gran línea divisoria entre Saúl y David. Y el Padre Todopoderoso va a hacer justicia, porque ¿qué va a pasar al final con Saúl? Bueno, Muere por manos de los filisteos. ¿Y qué va a pasar con los cifeos? ¿Se acuerdan los que viven en el desierto de Sif? Se desaparecieron también. Desaparecidos, y el rey se hizo propietario de esa área porque ahí crecían muchos viñedos, o sea que ahí hicieron grandes cantidades De plantío. de plantíos de vid. Ujú. O sea, con David se apoderó de No, todo eso. no fue David, no Otro. fue David, otro. Ujú. Pero después del tiempo ya no vivían ahí los cifeos que traicionaron a David 2 veces. Pero ¿quién acabó con ellos? ¿No fue David? No, nada más se les fue quitado el territorio. Ujú. Podemos continuar. Ok. Dígame si voy muy rápido o muy despacito. Porque no sé. Dice, David pide que Dios le muestre al rey Saúl su inocencia, pues él ya se lo ha demostrado en 2 ocasiones. ¿Qué es lo que le pide David aquí en el versículo 1? Oh Dios, Defiéndeme. sálvame por tu nombre. Versículo 1b, con tu poder defiéndeme. Hazle entender al rey Saúl, métele en su cabeza que yo no quiero su muerte, que yo no quiero apoderarme de su reino, que yo no quiero destrozar a su familia. Defiéndeme, defiéndeme. Ujú. Cuando nosotros tenemos detrás de nosotros potestades malignas que nos andan persiguiendo, Señor, no se les olvide este versículo del Salmo 54. Oh Dios, sálvame, libérame por tu nombre, por tu fama, por todo lo que yo sé acerca de ti, por todo lo que tú eres capaz, por todo lo que tú me has prometido, por todas tus promesas. Sálvame, con tu poder defiéndeme. Yo no he hecho nada para merecer esto, pero no estoy dispuesto a hacer las cosas en contra de tu voluntad. No voy a poner la mano sobre el rey David, sobre el rey Saúl, y así lo hizo. Muy bien, continuamos. Dice, versículo 3. Bueno, en el versículo 2 dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Fíjense bien,
¿Por qué dice una vez oye y la otra vez escucha? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre oye y escucha? Oír es cuando, por ejemplo, nosotros, pues sí, cuando oímos cualquier ruido. Yo aquí oigo que están unos pajaritos atrás y eso, pero no le ponemos atención. Y él le dice, escucha, o sea, presta atención a las razones de mi boca. ¿Por qué? Porque extraños se han levantado contra mí. ¿Quiénes son esos extraños? ¿Quiénes les parece a ustedes que son extraños a David? Los hifitas y Saúl, o sea, todos los que no hacen qué, La voluntad de Dios. no hacen la voluntad de Dios, todos esos son extraños porque no persiguen lo mismo. Entonces, dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. ¿Quiénes son violentos? Son personas que actúan con maquinaciones, con mala voluntad, con fiereza, con fiereza. Esas Con gentes, violencia. sí, con mucha violencia. Hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Ahí está la clave del Salmo 54. ¿Qué pasa con todos ellos? No han puesto a Dios delante de sí. No lo siguen. No hacen su voluntad. ¿Como quién? ¿Quién en este caso? Saúl. Saúl, exactamente. Ah, bueno. Entonces, dice, extraños, perdón, en el número 4. En el número 3 ya leímos lo de extraños. No. Ah, sí, en el número 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí. ¿Qué significan extraños? Orgullosos, arrogantes, envidiosos, violentos, celosos, rehúsan reconocer la autoridad de Dios sobre sus vidas, están fuera del pacto de Dios. O sea, estos extraños son exactamente los que no han puesto a Dios delante de sí. Es el versículo clave del Salmo 54. ¿Por qué? Porque no han puesto a Elohim primero que nada, que es lo que hasta aquí David pone primero que nada. No vamos a decir que David nunca hizo cosas malas, sí, pero aquí está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son los extraños. ¿Podemos continuar? Ok. Versículo 4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Acuérdense, nos están persiguiendo potestades malévolas, nos están persiguiendo personas que están detrás de nosotros, pero detrás de ellas están las potestades malignas. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Quiénes son los que sostenían su vida en ese momento? ¿Quiénes son los que lo apoyaban, los que iban a buscar comida cuando estaban encerrados en aquella cueva? ¿Quiénes eran? Pues los 600 que están viviendo ahí con él. Entonces, él ora también por ellos. El Señor está aquí con los que sostienen mi vida. 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Él devolverá el mal a mis enemigos, o sea, a mis perseguidores. ¿A quién le está dando todo la potestad de ir contra sus enemigos? A Dios. Él lo único que hace es huye, huye, huye a una cueva, a otra cueva, huye, huye. Ujú. Si yo tengo una persona que es enemiga y me está fastidiando, bueno, huye. Si va a ir a un lado, huye. Y si va a ir a otro lado, huye. Ujú. ¿Sí? La única manera como nosotros podemos pelear es pidiéndole a Dios que por su poder Él actúe ante esas potestades que están ahí. Es por su poder, por su nombre, por lo que nosotros sabemos que es capaz de hacer, por su fama. Ujú. Podemos continuar. Dice, versículo 4. Este versículo es central.
el que dice, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Este versículo es central, es el mensaje central. El mensaje es, confía en el nombre de Dios. Él es el que me ayuda y el que me defiende. En el 4b dice, David agradece por los que lo sostenían su vida. Primero, se reunieron en la cueva de Adulam 400 miembros de su familia, amigos que estaban deprimidos, en deuda con el rey, inconformes con las políticas del rey Saúl, y al final David se escondía con 600 miembros. Imagínense cuando van de una cueva a otra, ahí van 600 detrás de David. Entonces es bastante gente para acarrear, porque iban niños y todos, porque ahí David ya lleva 2 esposas. Ahí va a Abigail, porque Abigail está en el sándwich entre un milagro y el otro de los hijitos. ¿Se acuerdan? De cuando lo anduvo persiguiendo en la cueva del escape y cuando David entra en el territorio donde están las tiendas de campaña de Saúl, en medio, en el sándwich ese, sucede lo de Abigail. Donde él le lleva comida, ¿no? Sí, y la muerte de Nabal, que no quiere ayudar a David. Nabal era malito, malito. Bueno, ¿Y era un rey? ¿Nabal era no, un rey? no, pero era un hombre, De Abigail. el esposo de Abigail, Ah, sí. pero muy malo. Todos los nombres que dio usted. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos este mapa y vamos a ver qué nos falta. Adulam ya vimos. Keilah es un lugar que David defendió porque le preguntó a Dios, ¿debo defender a los de Keilah? Defiéndelos. ¿Debo aniquilar a todos los contrarios? Aniquílalos. Siempre pidiéndole consejo a Dios. Luego se fue así y después se fue aquí más cerquita del Mar Muerto, dice que se fue ¿a dónde? No, a otra cueva. Bueno, ahorita lo encontramos. Ok, vamos a continuar. El remanente. ¿Quién es el remanente? No sé. Los escogidos. Es que en diferentes partes le llaman de diferente manera, por eso los pongo de diferente forma. Porque generalmente los cristianos le dicen la iglesia, pero es lo mismo que el remanente, los escogidos. La iglesia debe estar en contra de Satanás y sus potestades demoníacas, de acuerdo a Efesios 6:10. Vamos a ver qué dice Efesios 6:10. Y ahí es donde dice, ¿en quién debemos de andar nosotros detrás? Y orando no con nuestras propias fuerzas, sino con la armadura de Dios. Dice, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué? Fíjense bien, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice que nos vistamos con buenos, eh, eh, ¿cómo se llaman de estos? Cascos, con buenos yelmos, armaduras, sí. Dice que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso no hace nada contra el diablo. ¿Qué es lo que sí hace contra el diablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, que nos persiguen, ¿por qué? Porque cumplimos los mandamientos y la voluntad de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Así como dijo David,
yo sigo tu voluntad. Y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? El evangelio de Yeshua. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué apagaba todos los dardos del maligno David? Con la fe, claro, porque él decía, tú eres, oh Dios, salva, salva. ¿Se acuerdan que lo dice? Y defiéndeme de mis enemigos. Entonces, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que no soy deudor, que con denuedo hable en él como debo hablar. ¿Cuál es ese misterio del Evangelio que habla Pablo? ¿Cuál es ese misterio? El gran misterio de que cuando vino Yeshua, él eliminó la barrera entre unos y otros. Y los que no son judíos y los que son judíos forman parte de un solo pueblo. Ese es el misterio que vino Pablo a decir, a enseñar y a recalcar una y otra vez. ¿Y que qué? Y que todo ese pueblo es capaz de qué? De recibir la salvación y poder entrar juntos en un mismo lugar que se llama la Nueva Jerusalén. ¡Qué misterio! Y ese misterio, ese fue este Pablo encargado de enseñarlo, enfatizarlo, recalcarlo. La idea es que los que formamos parte de su cuerpo estemos peleando en contra del enemigo y su séquito, pero no peleando en contra de los mismos creyentes. No, 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 eso no, porque eso nos hace débiles. Versículo 5, vámonos otra vez al Salmo, Salmo, y nos vamos al versículo 5. Dice, Él devolverá el mal a mis enemigos. ¿Quién? El Señor. ¿A quién debemos de dejarle todo esa tarea? El Padre. Al Padre, exactamente. Porque aquí dice en el versículo, dice, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Dice, el rey Saúl había hecho mucho mal a David y aún así David nunca buscó vengarse, ¿verdad que no? David tenía muy grabado el versículo de Deuteronomio 32-35, donde dice, la venganza es mía, dice el Señor. David confiaba que Dios se haría cargo de sus enemigos. ¿Y lo hizo? Claro que sí. Poner un alto a los planes malévolos del rey Saúl estaba en las manos ¿de quién? Del Todopoderoso, no en las manos de David. Versículos 6-7 dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Es aquí donde dice que va a hacer un sacrificio para él, pero es un sacrificio de paz, un holocausto. Dice 7, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. O sea, aquí ya está donde culmina las peticiones de David. Ok. Dice, Adonai respondió sus dos peticiones. ¿Cuál era la primera petición? Que lo liberara de la persecución del rey Saúl. ¿Y cuál era la segunda? Quitar la fama de su mala reputación ante los ojos de Saúl y su gente. ¿Cuál era su mala reputación? Este quiere quedarse con tu reino. Este quiere, ¿cómo? Sí, hablar mal de él. Este lo único que quiere es tu mal. Y eso se lo decían y se lo decían sus gentes a Saúl, que ya lo tenía él, pero bien absorbido en su mente. Eso está en 1 Samuel 26. Finalmente David se gozó cuando su suegro David
admitió que David era inocente y hasta le dio la bendición. ¿Qué les parece? Increíble. Le dijo, tú, David, tú sí que eres inocente. Nunca has buscado mi muerte. Y le dio la bendición. Y es la última vez que intentó matarlo. Pero Ujú. lo habrá perdonado así de corazón. Bueno, pues solamente Esto no lo Dios sabe. sabemos. Sí. Por lo menos se dio cuenta que lo Pero es podía que haber la otra matado, vez- no lo mató. Por lo menos Pero se lo es que dijo a David. Pero lo hizo varias veces. Esta fue la Yo última. versículo decía de que y tú no me mataste, no matas a un enemigo. O sea, sigue siendo un enemigo. Ujú. Y no lo mató en la cueva. Cuando le cogió el pedazo de De tela. Ajá. Pero le dice, y no mataste a este enemigo. Ujú. O sea, sigue siendo enemigo. Ujú. Esa no fue la última vez. No fue la ¿no? última vez, Esa pero fue. Ujú. sigue siendo enemigo. Sí, esta del 1 Samuel 26, esa sí fue la última vez. Sí, finalmente. Ajá. Bueno, vamos a ver cuánto llevamos. ¿Ya llevamos una hora? Bueno, porque yo quería leer 1 Samuel 26 todo completo, pero se nos va a pasar. ¿Ok? Sí, porque empezamos a las 3 ¿qué? 3:05, vamos. ¿Eh? Como a las 3:05. 3:05, sí, yo creo que sí. Bueno, pero ustedes lo pueden leer. El 1 Samuel 26 es fascinante ese capítulo. Fascinante. Samuel, 1 Samuel 26. Ujú. Y si lo leen este mismo día para que esté fresquecito, ¿sí? Porque ahí es donde ustedes van a poder ver exactamente cómo David entra y cerquita de donde está dormido, bien dormido, el rey Saúl y agarra la espada y la jarrita de agua y luego ya desde lejos, oye, Abner, Abner, que era su guardaespaldas. No sabes cuidar bien a tu rey. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué te parece, Abner? Pues no, que eres muy buen soldado. Así le dice aquí en primera de Samuel 26. Y entonces Saúl dice, tú estuviste aquí al lado mío y no me mataste. Bendito seas, David. Bendito seas. Sí, sí, te abrió los ojos. No dejen de leerlo despacito, al cabo tenemos el resto del Shabbat. Dice, conclusión. David oró en el nombre, no se les olvide, siempre no, orar en el nombre, en la fama, en lo que él es capaz, en el poder, en todos los milagros que ha hecho, en el nombre de todas sus maravillas, en el nombre de toda su bondad, de su amor que se ha fijado en nosotros, siendo quienes siempre es polvito. Qué barbaridad. ¿Qué necesidad tenía él de fijarse en nosotros? Pero lo hizo por amor y porque él quiere que vivamos con él en armonía en la Nueva Jerusalén. Dios oró en el nombre de Dios por su salvación, o sea, su liberación. ¿Y saben qué? El apóstol Pedro ante el Sanderín dijo lo mismo. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pedro. Hechos 4:10. Hechos, acuérdense que está en el Nuevo Testamento. ¿Sanderín o Sí, Sanderín? ¿qué puse? Sanderín. Sí, me equivoqué. Sí. Me equivoqué bastante. ¿Hecho qué? Sanedrín. Sanedrín era como decir la boca de que tiene el Papa. Sí. Eso sí, las congregaciones de los papas. 4. De los altos, Sanedrín, Sí. como así. Sí, los curas, el otro que viene aquí, el cardenal, el otro, el obispo. Poderoso lo que tiene que ser mal. Discúlpeme por ese error. Bueno, pero Está disculpable ahorita el futuro. ¿Qué cosa es profeta que está disculpada ya? ok, gracias. Bueno, dice Tal cual. Hechos 4:10-2. Hechos 4:10-2. En el Nuevo Testamento, el Hechos está terminándose Juan el Evangelista. Ok, para las personas que apenas van empezando a manejar la Biblia. Muy bien. Y que no tienen las divisiones, no tienen las banderitas todavía.
No, pero Lina ya tiene banderotas, ya se las he visto las banderotas que tiene. Ok, Linita, dice, Hechos 4:10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, o sea, ellos lo reprobaron, la cual, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Fariseos, saduceos de la alta religión ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Yeshua Jesucristo. 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más. ¿Sabéis? Ahora vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo, muy similar, porque aquí se está enfatizando en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es el nombre de Jesucristo? Su fama, su poder, su fidelidad, los milagros que hizo. Uf, muchísimos. Bueno, ahora vamos a buscar Filipenses 2:9, que habla similar. Filipenses está después de Gálatas, antes de Colosenses. Filipenses 2:9. ¿Ok? Filipenses 2:9, sí, gracias. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es eso de nombre? Le dio una fama, le dio un poder, le dio un atributo, le dio una cantidad de milagros que hizo, de maravillas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, ahí está hablando también del nombre. David oró en el nombre. No se les olvide cuando ustedes oren, incluir el nombre, porque ahí está la fama, el poder, lo que él es capaz de hacer. Muy bien. Estamos en la conclusión. Cuando alguien nos traicione o nos rechace, debemos traer los problemas ante Yeshua Jesucristo en oración. Debemos huir con subrayado de la idea de que Dios es injusto y me olvida. Debemos huir de que, "¿Pero ¿por qué me pasan a mí esas cosas, Señor? Pero ¿por qué si yo soy buena y yo te obedezco? Pero ¿por qué?". No, 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 no. Jamás, jamás debemos de andarle yendo en contra de él. Así nos tocó, es por algo, es por algo. Comprobadísimo está que él algo trae detrás de todo. Si no es para uno, ¿para qué también? Sí, sí. Tenemos que poner la duda en nosotros, ¿no? Ajá, sí, Nosotros somos los que no podemos ver. sí, Algo está haciendo, ¿no? sí, Sí, de la palabra. sí. Todas las cosas obran. Todas las cosas obran para Dios. Para el propósito que tiene. Exactamente. Número 3. Dios responde nuestras oraciones de diversas maneras. Debemos evitar indicarle a Él cómo queremos que las resuelva. David estuvo en 2 amenazas de muerte muy similares, pero Dios lo liberó de 2 diferentes maneras. ¿Se acuerdan? Uno en la piedra del escape y otro en el campamento de Saúl, donde estaban bien dormidos. En 2 maneras muy diferentes y fueron una traición similar. Porque queremos decirle a Dios cómo nos va a hacer favorcito. Sí, El milagrito sí,
que se esto, que se lo otro, y sabe Dios cómo es, ¿no? Ujú, exactamente. Y nunca va a ser como nosotros lo imaginamos. Y en los tiempos de nosotros. No, ni en los tiempos de nosotros, sí. Es cuando Él. Y si nos toca esperar, Y a esperemos. veces hace las cosas que ni nos imaginamos Ujú, jamás. Y a que veces ni podía ser. la llegamos. ajá, Tal cual. exactamente. El Muy Dios bien. es generoso. Conclusión número 4. La justicia perfecta de Dios prevalecerá. David siempre reconoció que el rey Saúl era el ungido de Dios y nunca buscó su propia venganza. Fue por esto que David pudo reconciliarse con su suegro Saúl. Acuérdense que ya estaba casado con la primera hija, con la primera esposa. Y así obtuvo muchas bendiciones. ¿Cuál fue la principal bendición? Su confianza en el nombre del Señor. Su confianza en el nombre del Señor. Esa fue su bendición principal. ¿Ok? Vamos a orar para despedirnos y después le ponemos pausa, porque ya se está pasando el tiempo. Ok. Gracias te damos, Señor Padre, porque David, tu siervo, nos ha mostrado cómo tenemos que hacerle cuando tenemos potestades malignas persiguiéndonos y maltratándonos. Señor, él huyó y él estuvo totalmente confiado en que por tu nombre tú lo ibas a salvar y que por tu nombre tú ibas a defenderlo de todas las malas opiniones que tenían de él. Gracias, Padre, porque tú nos permites abrir tu palabra todos los sábados. Nos das vida, salud, nos das comida. Gracias, Padre. Te pido, Padre, que bendigas a todas las personas que están aquí y que están en el Zoom y a las que luego lo verán, porque Señor, tú eres capaz y tú tienes la potestad, porque tu nombre es fiel y poderoso, de ayudarnos con las personas que tenemos en nuestra lista, por los que estamos orando para que vengan a tus pies, para que sean guiados al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4, que por tu benignidad tú atraes hacia el arrepentimiento al que tú escoges. Gracias, Padre Santo. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal, aún de las cosas que ni nos damos cuenta que tú nos proteges. Te pido, Padre Santo, que nos traigas con bien la siguiente semana a otro salmo delicioso, extraordinario, como todos los que tú escribiste por medio de tus enviados. En el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Amén. No la puse. ¿No lo grabó? No, no la puse. Yo no grabo. Yo que sí la grabó. La grabaste seguro. Sí, ¿verdad? Acogoremos a escribir. Aquí está escrita la oración. Ujú. Bueno, vamos a decir la bendición sacerdotal que está en números 6. Número 6. Número 6. En español primero. 22. Ok, número 6, 22. Ok. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Ok, entonces ahora sí le voy a poner en pausa.